Buenas noches. Vamos a iniciar esta lectura del combate espiritual. Estamos ya en el capítulo 21. Y bueno, más bien, ayer leímos el capítulo 21. No, perdón, ayer leímos el 20. Hoy vamos a pasar al 21. Vamos a hacer nuestra oración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte y de alcanzar la perfección del amor, te pedimos que al comenzar esta lectura abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón. Líbranos de toda soberbia espiritual de creer que te agradamos solo por lo exterior y enséñanos el camino humilde del combate interior. Danos la gracia de conocerte a ti en tu infinita bondad y de conocernos a nosotros en nuestra fragilidad, para que, desconfiando de nuestras fuerzas, aprendamos a confiar plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca en la lucha contra nuestras pasiones y nos conceda un corazón dócil a tu voluntad. Que todo lo que leamos, meditemos y compartamos sea para tu mayor gloria y para crecer en el verdadero amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pues vamos a iniciar este próximo capítulo. ¿En cuál vamos? Vamos en el 21 y ayer hicimos el capítulo 20. Ahora, si alguno de ustedes quiere compartirnos un poquito acerca de este capítulo 20 que vimos ayer. Sí, Marian. Pues en resumen, se nos dieron herramientas para combatir la pereza. Una de las que más resalta es el comenzar a hacer oración o las cosas que normalmente nos causan pereza, como rezar y cosas así, de manera paulatina, imponernos como tiempos, por ejemplo, comenzar haciendo 10 minutos y poco a poco ir haciendo más largos nuestros periodos de oración para dominarlo y hacerlo con amor, que es lo que también se nos comenta, el que es el que no es válido hacer las cosas de mala gana, o sea que todo lo tenemos que hacer con amor y que si lo hacemos por hacerlo, pues no vale. E igual que hay que siempre darle gracias a Dios y ofrecerle todo, porque pues podría ser un día perdido y no dar por hecho que porque Dios nos da la mañana también nos va a dar la tarde, entonces que hay que aprovechar todo el tiempo que tenemos y hacerlo todo de la mejor manera y ofreciéndoselo a él. Muy bien. Muchísimas gracias, Marian. Y ya con esta introducción del capítulo de ayer, pues nos adentramos al capítulo 21, que es el que vamos a ver hoy, que se titula Manera de gobernar los sentidos exteriores y cómo servirse de ellos para pasar a la contemplación de las cosas de Dios. Y dice Lorenzo Scupoli, para gobernar bien y hacer buen uso de los sentidos exteriores, es necesaria una continua atención y un prolongado ejercicio, pues el apetito, que es una especie de capitán de nuestra naturaleza corrompida, está excesivamente inclinado a buscar placeres y consolaciones, y al no poder lograrlos por sí mismo se sirve de los sentidos como si fueran sus soldados e instrumentos naturales, a fin de apropiarse de sus objetos, cuyas imágenes se imprime en el alma para atraerlas hacia sí. De esa fuente nace el placer que, dada la afinidad existente entre el alma y la carne, se derrama luego por toda la gama de sentimientos capaces de tal deleite, de donde se sigue que tanto el alma como el cuerpo sufren un común contagio que llega a corromperlo todo. Ya has visto el mal, aquí tienes el remedio. Cuida bien
de no dejar a tus sentimientos ir sueltos a donde quieran ellos y no te sirvas nunca de ellos, si lo que te mueve a hacerlo es el placer y no un buen fin, o la utilidad o la necesidad. Y si en un descuido tuyo ellos hubieran llegado demasiado lejos, oblígalos a retroceder y gobiérnalos de manera que donde antes eran tristemente esclavos de vanas consolaciones, aprendan a sacar buen provecho de cada uno de sus objetos en bien del alma. Esta, recogida en sí misma, podrá desplegar hacia el cielo hasta la contemplación de Dios las alas de sus potencias. Pues bien, ya desde estos dos párrafos, Lorenzo Scupoli nos va diciendo cómo nuestros sentidos tenemos que gobernarlos. De lo contrario, si los dejamos que se deleiten por cosas vanas o por consolaciones vanas, pues es cuando pues somos más propensos a una caída por la búsqueda de placeres y consolaciones pues que tenemos, ¿no? Como parte de nuestra naturaleza. Esto podrás hacerlo de la siguiente manera. Cuando a cualquiera de tus sentidos exteriores se presente algún objeto, separa con tu pensamiento de la cosa creada el espíritu que hay en ella y piensa que por sí misma no tiene nada de lo que captan tus sentidos, sino todo es obra de Dios, que con su espíritu y de forma invisible le confiere ese ser, esa bondad o esa belleza y cualquier otro bien que en ella se encuentre. Y alégrate de que solo tu Señor sea causa y principio de tantas y tan diversas perfecciones de las cosas, y de que en sí mismo las posea todas eminentemente, no siendo ellas más que un pequeño reflejo de sus perfecciones. Dice Lorenzo Scupoli, bueno, ya que nosotros estamos inclinados a que nuestros sentidos exteriores, ya sea la vista, ya sea el olfato, ya sea el tacto, ya sea el oído, ya sea el gusto, pues cuando nosotros tengamos algo que percibir con alguno de estos sentidos, hay que pensar inmediatamente en que esto que está percibiendo alguno de nuestros sentidos es obra de Dios y eso nos va a ayudar a frenar algún deleite vano. Y si te sorprendes entretenido en la contemplación de cosas nobles, intenta reducir con tu pensamiento esa criatura a la nada que ella es. Y fija la mirada en tu mente en el supremo creador que está alentado en ella y que le ha dado un ser tan bello. Y deleitándote en él solo dirás, oh ser de Dios, deseable sobre todas las cosas, qué alegría que seas tú solo el infinito principio de todo ser creado. Y si ves árboles, hierbecillas o cosas semejantes, entiende que la vida que tienen no la tienen por sí mismas, sino por el espíritu que no ves y que es el único que las llena de vida. Y puedes decir, esta es la verdadera vida en la que, por la que y para la que viven y creen y crecen todas las cosas. Qué raudal de alegría inunda mi corazón. Y lo mismo de la contemplación de los animales. Te elevarás con la mente a Dios, que le das, que les da sentido y movimiento, diciendo, oh motor primero, que moviéndolo todo en ti mismo eres inmóvil, cómo me alegran tu estabilidad y tu firmeza. Y si la belleza de las criaturas te seduce, separa lo que ves del espíritu que no ves y considera que todo lo que de hermoso se irradia afuera proviene del espíritu invisible, causa de la belleza exterior. Y si lleno de gozo, y di lleno de gozo, estos son riachuelos de la fuente eterna. Estas son gotitas del mar infinito del todo bien. Qué gozo al pensar en la eterna e inmensa belleza que es origen y causa de toda belleza creada. Y cuando descubras en otros bondad, sabiduría, justicia u otras virtudes, después de haber hecho la separación que te he enseñado, dirás a Dios, oh inagotable tesoro de virtudes, cuánto me alegro de que solo de ti y por ti provenga todo bien, y que frente a tus divinas perfecciones,
todo sea como nada. Gracias, Señor, por este y por todos los bienes concedidos a mi prójimo. Acuérdate, Señor, de mi pobreza y de la gran necesidad que tengo de la virtud de y ahí ponemos la virtud que nosotros necesitamos. Cuando te dispongas a hacer alguna obra, piensa en que es Dios la causa primera de aquella acción y que tú no eres más que un instrumento vivo de su mano, y elevando a Él tu pensamiento dirás: Supremo Señor de todo, qué alegría siento en mí al no poder hacer nada sin ti. Y aquí nos propone una cita de San Juan 15:5. Me siento feliz de que seas tú el primer y principal autor de todas las cosas. Cuando estés gozando de una comida o bebida, considera que es Dios quien les da su sabor, y deleitándote solo en Él, di: Alégrate, alma mía, pues como fuera de tu Dios no hay alegría verdadera, solo en Él puedes deleitarte al deleitarte en las cosas. Y si te complaces en oler algo agradable al olfato, no te quedes en ese gusto y piensa en el Señor, en quien ese perfume tiene origen, y di sintiéndote profundamente confortado: Ah, Señor, que así como me alegro de que toda suavidad proceda de ti, así mi alma desnuda y despojada de todo placer terreno vuelva hasta ti y sea para ti agradable perfume. Y si oyes una armonía de sonidos y cantos, eleva la mente a Dios y dile: Señor y Dios mío, qué delicia que tus infinitas perfecciones no solo derramen juntas en ti mismo una celestial armonía, sino que junto con los ángeles, con los cielos y con todas las criaturas desplieguen un maravilloso concierto. Y hasta aquí cerramos esta lectura de Lorenzo Scupoli. ¿Algo que quieran comentar acerca de este capítulo que hemos visto? Creo que es, creo que es claro, ¿no? Y la verdad es que da unos ejemplos muy bonitos de cómo nosotros podemos pasar de los sentidos exteriores que a veces pues nos invitan, ¿verdad? A contemplar o a asumir cosas por medio de ellos que nos puedan llevar hacia el pecado, y como Lorenzo Scupoli dice: bueno, estos mismos sentidos, que es tu vista, tu oído, tu olfato, tu gusto, tu tacto, estos mismos los puedes ocupar también para pasar de una pues una tentación a una contemplación de las cosas de Dios. ¿Eh? Entonces, pues es importante es ver cómo nosotros, ¿no? Sabemos que nuestra naturaleza, caída por el placer, pues busca también la comodidad, busca la consolación, busca muchas cosas, ¿no? Y cuando nosotros no sabemos gobernar estos sentidos exteriores, pues podemos usarlos para cosas negativas. Cuando nos deleitamos escuchando chismes, cuando vemos cosas que nos llevan, que no nos llevan a bien, ¿no? Que solamente es por gusto o placer, cuando nosotros, pues, solamente comemos, ¿no? Y con una finalidad de sentir un placer, o el mismo olfato dice también, ¿no? Sin saber que todo proviene de Dios. Entonces, yo creo que ya desde ahí comenzamos con estas tribulaciones, si no lo sabemos gobernar. ¿Alguno quiere compartir algo? Padre, Sí, yo me quedo con esta parte de la lectura de cómo Lorenzo Scupoli, ya en las partes finales que iba leyendo, pues como que cada parte que iba él haciendo, como en esta parte que se me quedó, ¿no? De la comida, de que cuando ya estaba él a punto, ¿no? De comer, empieza con una oración
o sea, como que cada cosa que él hacía incluye una oración para Dios, todo lo hace para Dios, ¿no? Como al principio usted decía, cada cosa que lo hagamos siempre por Dios y para Dios, que Él siempre esté en nuestro pensamiento, ¿no? Y me gusta mucho esa parte, ¿no? De que cada cosa que Él hacía pone siempre presente a Dios, porque como dice un mandamiento, ¿no? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces es esa parte en que me gustó mucho esa parte casi al final, cómo incluye en cada cosa que él hacía la oración y también en esta parte, ¿no? En que usted decía cómo a veces metemos tantas cosas en nuestra mente, como en esta parte que usted dijo del chisme, pues eso es algo que tenemos casi siempre, ¿no? De chismear, podría decirse, pero también entra en esta parte del pensamiento que no nos deja llegar a la contemplación. Muchas gracias, Eso es todo. Belinda. Gracias, Belinda. Sí, tiene mucho sentido aquí Lorenzo Scupoli nos dice, con estas oraciones nosotros reconocemos que todo proviene de Dios. Entonces, no hay cosa que nosotros podamos deleitarnos que no provenga de Dios. Entonces, saber, Señor, esto, como dice, ¿no? Con la cuestión de la vista, ¿no? A lo mejor y cuando, o también con el tacto que vemos algún animal, lo tocamos y podemos pensar, Señor, o podemos pensar qué maravilla o qué creación, ¿no? Pero sin reconocer a Dios. Entonces dice Lorenzo Scupoli, no, no, todo lo que nosotros vemos, todo lo que somos capaces de escuchar, eh, que se dirija hacia Dios y aparte de eso, pues reconocemos en esta creación la obra de Dios. Entonces, incluso cuando, como dices, ¿no? En la cuestión de los alimentos, pues saber que el gusto es Dios el que le da este gusto, ¿no? Por la creación, ¿no? Entonces, sí es algo muy bonito que nos lleva a lo que nos lleva Lorenzo Scupoli, ¿no? Que principalmente es esto, la contemplación, saber que nuestros sentidos exteriores están también para poder contemplar las cosas de Dios, la creación de Dios. Gus, Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Bueno, si le pondría un título un poco más corto, pues sería el dominio de los sentidos y cómo transformarlos, ¿no? En distractores, esos distractores mundanos en herramientas para la oración y sobre todo la unión con Dios, ¿no? El autor nos menciona, pues, como etapas, ¿no? Es lo bueno o lo bonito de este libro, ¿no? Que nos da como etapas, ¿no? Nos menciona como número uno, los pues, pasos, ¿no? ajá, el conflicto de los sentidos, ¿no? Que, como bien lo menciona la hermanita y usted, que pues tiende naturalmente, ¿no? A buscar placeres y consuelos materiales, ¿no? Y utilizamos todos los sentidos para, de alguna forma, capturar las imágenes del mundo que está inundado de ellas, ¿no? Eh, y también menciona, pues, el remedio, ¿no? La vigilancia. No se trata de, pues, de alguna forma, no anular los sentidos, pero sí de alguna forma gobernarlos o tenerlos bajo control, ¿no? Y propone varias cosillas ahí, el no permitir que los sentidos actúen por puro placer, por ejemplo, asegurarse de que su uso tenga un buen fin o una utilidad o una necesidad, y si se han desviado hacia la vanidad, pues a obligarlos a retroceder, ¿no? Menciona otras cosas, y yo veo que como el número tres, y creo que es lo que más me tiene impactado, ver a Dios en la creación, ¿no? Que es el percibir algo bello o bueno en el mundo y se debe de separar la criatura, o sea, el objeto, y del espíritu, que es Dios. Y esto aplica en la naturaleza, pues en la belleza exterior, en las virtudes ajenas, acciones y trabajos y placeres cotidianos, ¿no? O sea, cotidianos me refiero a comida, sobre todo. Bueno, en mi caso, En el los olores caso de y los todos. sonidos. ¿No? Entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Pero me llama mucho la atención porque están hasta en cierto orden, ¿no?
cuando vemos algo en la naturaleza, cuando vemos algo bello, ¿no? En el exterior, ¿no? Y esta definición que hace que ver las cosas bellas como un fin, sino como unas gotitas o riachuelos que provienen de una fuente eterna e infinita, y solamente Dios es eso, ¿no? Eso me vuela mucho la cabeza, pero entre otras cosas, ¿no? A pesar de que es un texto pequeño, pues sí, pues sí siento que estoy dentro de él, ¿no? Con esos Sí, placeres. sí, yo creo que aquí como bien lo comentas, Gus, muchas gracias, es Lorenzo Scupoli que no nos dice, que no propone como tal que nosotros tengamos que, pues, reprimir nuestros sentidos, ¿no? O sea, no nos dice, no veas, no escuches, no oigas, no toques, no, incluso limítate en la comida, no lo sé, o en las cuestiones del olfato, ¿no? Sino que él dice, bueno, que todos tus sentidos vayan también, o sean capaces de llevarte a una contemplación. Y con lo ordinario, como bien lo comentas, en las cosas ordinarias que nosotros vivimos cada día, somos capaces de dar gloria a Dios, ¿no? En cada momento. Yo hace poco, bueno, sí, tengo poco tiempo que llegué aquí a una comunidad de Lindavista, ¿no? Y hay un padre, el padre Ramón, antes de que se enfermara, yo me acuerdo que él era, ahorita pues bueno, varía un poquito, ¿no? Por su cuestión de salud, pero antes, pongo este pequeño ejemplo, siempre que comíamos, él siempre tenía una buena, un buen comentario, ¿no? Para los alimentos. Incluso hasta, aunque tú podrías pensar, no, bueno, pues eso no está tan bueno, padre, o cualquier cosa, él siempre, qué bueno, ¿no? Y siempre dando gracias a Dios y bueno, pues después de un tiempo, pues logras comprender que es un agradecimiento, ¿no? De lo que tienes y de lo que Dios te da, en cada momento y es una obra de Dios, ¿no? También el hecho de ser agradecidos y es una dirección a Dios que en lo cotidiano, como bien lo dices, que es como el alimento, pues tú también puedas ver ahí la mano de Dios. Entonces, es una alegría, ¿no? Como nos decía también, ahorita, Alondra, dice, casi lloro, ¿no? Por las oraciones que están llenas de amor, ¿no? Y claro, es que en la vida ordinaria nosotros podemos siempre, vivir una contemplación, divina, ¿no? Con nuestros sentidos, con nuestros sentidos. Entonces, es lo que Lorenzo Scupoli dice, mira, tú tienes el uso de estos sentidos. Muchas veces, si tú no lo sabes frenar, si no lo sabes, gobernar, ellos te van a llevar hacia el mal o te van a dirigir hacia algo negativo, ¿no? Que tal vez, al momento puedas deleitarte, pero, al final te van a tener prisioneros de una situación, ¿no? Y esto lo vemos, con las adicciones, ¿no? Basta que tú te metas, 5 minutos a una red social y si tú no eres capaz de gobernar, que solamente van a ser 5 minutos, se pueden convertir en 2 horas, ¿no? Entonces, dice, pues tú todo este tiempo a lo mejor y que pues no dominaste tu sentido de la vista, del gusto, del oído, y lo pudiste haber aprovechado en otro momento, ¿no? En leer algún libro, en tener alguna meditación o incluso hasta en ver algún video, con alguna, orientación teológica, ¿no? Entonces, sin embargo, pues bueno, decidiste perderlo, ¿no? Decidiste perder el tiempo. ¿Por qué? Porque te deleitaste, en lo ordinario, en memes, te deleitaste en pasatiempos, que está bien, algún momento, pero pues no todo el día, ¿no? No todo el tiempo. Entonces, pues es este gobernar, ¿eh? Entonces no nos está limitando, sino nos está haciendo que nosotros aprendamos a gobernar para que no nos venzan, para que no nos ganen. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y esto también lo propone Lorenzo Scupoli incluso con las personas. Dice, habrá personas que puedas considerar sabios, que puedas considerar, pues, eminentes, inteligentes, etcétera. También nos llama a no, apreciarlo como una gracia de Dios, pero tampoco sin llegar a la idolatría, ¿no? Entonces,
Lorenzo Scupoli va con todo, con la cuestión de los sentidos externos. ¿Alguien quisiera comentar algo? Paula. Hola, padre. Yo tengo duda, por ejemplo, ¿sí me escuchó? Sí, 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 ya te escuché. Ah, ok. Tengo duda de, por ejemplo, cuando vimos en unos capítulos más atrás del libro, eh, que hablaba sobre cómo teníamos que mortificarnos y no buscar para nada estas sensaciones, y, bueno, estos placeres de los sentidos y así. Y como este contraste ya de, pues ahora vamos a aprender a contemplar y a ver las cosas bellas de la creación. Entonces tengo como esa duda, como de este contraste entre la mortificación y la contemplación. Claro, es que aquí nosotros debemos ser conscientes de que la mortificación, vaya, cuando nosotros vivimos nuestra vida ordinaria, pues siempre va a estar llena pues, de muchas cosas a lo largo del día, ¿no? Entonces, tampoco podemos ir por la vida todo el tiempo, pues, mortificando o reprimiendo esta parte, ¿no? Porque yo creo que es aquí lo que dice Lorenzo Scupoli o resalta, es que en la medida en la que nosotros aprendamos a ver las cosas como parte de la creación de Dios, esto eleva a una contemplación. Entonces, ¿cuándo es cuando nosotros tenemos que mortificarnos? Cuando ya sabemos que estamos, o es cuando es con algo que nos gusta como tal, ¿no? Pues nosotros vamos por la calle y pues te puede deleitar un perro bonito que vaya pasando por ahí, ¿no? Un ejemplo. Y bueno, eso lo puedes convertir en una contemplación, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos algo por gusto que implique nuestros sentidos externos, ahí es cuando viene ya la parte de, no de reprimir, sino de mortificarnos, ¿no? Decir, bueno, es que a mí me gusta mucho ver series en Netflix, ¿no? Entonces, yo puedo pasarme hasta 3 o 4 capítulos, dice, bueno, la mortificación que sería, pues a mí me gusta mucho, pero pues lo que voy a hacer es evitar ver 4 y voy a ver 2, ¿no? Un ejemplo. Entonces, cuando es cuestión de mortificación, es cuando nosotros estamos buscando algo simplemente por gusto. Y que es muy diferente que cuando nosotros hacemos algo en lo ordinario, ¿no? Como es comer diario, ¿no? Comer todos los días. Pues bueno, también dice, bueno, saber que esta parte de este sentido ordinario, ¿no? Del gusto, pues lo podemos convertir también en una forma de contemplación. Y ya cuando sabemos que pues no, vamos a comer unas papitas porque me gustan mucho, pero pues tal vez yo quiero 2 o 3, pues ahí ya viene el sentido de la mortificación. No sé si me explico un poquito ahí, Paula, con esta diferencia. O sea, lo que entiendo es que vivamos nuestra vida y si nos aparecen cosas bellas y agradables, que veamos a Dios en ellas, Claro. pero como tal no buscar realmente lo que a nosotros nos apasiona. Sí, no, no es que no lo busquemos, sino que, o sea, también lo vivamos, pero si sabemos que es algo que, pues que se nos puede hacer, como te digo, ¿no? Como a lo mejor me voy a meter 5 minutos a Facebook, ¿no? Pero yo sé que es algo que me gusta porque me entretengo y porque voy viviendo esta cuestión. Entonces, si yo no freno, como bien dice Lorenzo Scupoli, este sentido, si no aprendo a gobernar este sentido, lo que va a pasar es que yo me voy a seguir pues mucho tiempo, porque es algo que me gusta, es algo que yo estoy buscando, que es muy diferente a cuando ciertamente vas por la calle y te deleitas con algo hermoso y dices, bueno, yo este deleite no lo voy a ver por lo hermoso, sino ¿por qué? Porque es una obra de Dios. Entonces, yo aprovecho esa ocasión, ese momento, para elevar esa contemplación hacia Dios y decir, Señor, como nos proponen en estas oraciones, ¿no? Dice, voy a poner este ejemplo. Dice, fija la mirada en tu mente, en tu supremo creador que está alentando en ella. A ver, acá está. Dice, y si ves árboles, hierbecillas o cosas semejantes,
entiende que la vida que tienen no la tienen por sí mismas, sino por el Espíritu que no ves y que es el único que las llena de vida y puedes decir, esta es la verdadera vida en la que, por la que y para la que viven y crecen todas las cosas. Qué raudal de alegría inunda mi corazón. Y lo mismo dice de la contemplación de los animales. Te elevarás con la mente a Dios, que les da sentido y movimiento, diciendo, oh motor primero, que moviéndolo todo en ti mismo eres inmóvil, cómo me alegran tu estabilidad y tu firmeza, ¿no? Entonces, son estas pequeñas oraciones que propone Lorenzo Scupoli, pero para hacernos llevar las cosas hermosas que nosotros nos podemos encontrar en el día a día y no deleitarnos solamente por un placer vano, sino llevarlo a una contemplación divina. Muchas gracias, Padre Pablo. Es muy bello todo. Sí. Gus, Sí, justo, padre. Creo que un poquito de la conclusión sería esa, ¿no? Este capítulo nos enseña a vivir, ¿no?, con una contemplación en la acción, ¿no? Y el objetivo, pues, prácticamente es que el mundo exterior deje de ser una distracción que nos aleje de Dios, ¿no? Creo claro, que lo acaba de mencionar perfectamente en este texto y que nos acordemos, ¿no?, de Él en todo momento, constantemente, creo que sería la palabra. Sería de todo. sí, 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 yo creo que estamos en este combate, ¿no? Y este combate nos lleva a, o sea, tenemos que vencer todo tipo de luchas que se nos presenten y que se nos presenten todos los días. Este combate no va a acabar, como bien les había dicho, en la cuaresma, ¿no? O sea, no va a quedar ahí. O sea, es un combate que vamos a llevar toda la vida. Entonces, por lo tanto, ahorita nos estamos entrenando. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea un perfeccionarnos en cada momento. Entonces, estamos buscando la perfección y la perfección la tenemos que buscar todos los días de nuestra vida. Entonces, si nosotros aprendemos este camino de la perfección, que es lo que Lorenzo Scupoli nos busca enseñar, pues esto va a ser parte de nuestra vida, ¿no? El saber que pues tenemos que dirigir siempre nuestro pensamiento a Dios, que en la medida en la que nosotros podamos, lo hagamos, en la medida en la que nosotros podamos, también agradezcamos como parte de la creación de Dios. Yo no sé si les ha pasado, pero ya en algún momento, ¿no? Yo creo que algunos de nosotros ya hemos posiblemente ido al mar o hemos estado en alguna montaña y, y no sé si lo hacen ustedes, pero bueno, en algún momento yo sí lo he hecho. Creo que casi siempre, ¿no? Veo y contemplo y digo, Señor, qué inmenso es esto, ¿no? Y qué obra tan maravillosa, tu creación. O sea, soy nada, soy tan pequeño en este océano, en este cielo, ¿no? Y pues ahí es cuando nosotros elevamos nuestra contemplación a Dios, es cuando nosotros podemos deleitarnos de la naturaleza como creación de Dios, no solamente como algo meramente humano o creado, ¿no? Sino nos deleitamos en el creador, no en lo creado. Sí, hermana Olga. Bueno, padre, Ah, sí, Belinda. me gustó mucho esta parte, ¿no? Y comenzando en esta parte de cómo de las oraciones, ¿no? Y como dijo el hermano Gus, que termina con esta conclusión, el cual nos invita a esta parte, ¿no? De la contemplación y nos da estos buenos ejemplos, como usted pues contempla a Dios por medio del mar o por ver el cielo, ¿no? Como también puedo poner en esta parte, en poner nuestro esfuerzo en esta parte en impedir y realizar nuestros propios deseos, sino que más bien abandonarnos en este medio de los ejercicios de piedad, como por ejemplo en esta parte que nos hablaba sobre la oración, la veneración, y también puedo incluir en esta parte cómo podemos meditar, que ya se acerca la Semana Santa, ¿no? La meditación en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en recordar y arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahí entra la parte de la mortificación del corazón,
para que pues ya no siga atrás nuestros afectos desordenados, sino que más bien llevar este propósito firme, ¿no? A lo cual nos invita pues a adelantar en virtud y progresar en la santidad como Dios nos invita, ¿no? Sí, muchas gracias, Belinda. Sí, es que muy importante, ¿no? Y muy interesante también esto que nos comentas, porque, pues sí, nosotros vamos ahorita dirigiéndonos hacia un camino, ¿no? Que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, contemplar también esos acontecimientos de nuestra vida de fe nos debe de llevar al Creador, ¿no? Nos debe de llevar a la obra de su salvación, a contemplar que somos nosotros, como dice aquel Salmo 8, ¿verdad? Que es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él. Y gracias también por llevarnos a esta meditación, a esta contemplación. Rosa, Hola, padre. Ya aprendí a levantar la mano. muy bien. Pues este capítulo a mí me deja como la importancia de esta arma de la que nos habla Lorenzo Scopoli, que es el ejercicio, porque pues yo como lo entiendo es que la contemplación es esta oración que hacemos al darnos cuenta, como esta frase que dice, ¿no? Dejamos todo en la mano de Dios y vas a ver la mano de Dios en todo. Entonces es esa parte de admirar, agradecer y orar en cada momento que nosotros identificamos esa gracia de Dios en las cosas. Y yo también quiero hacer otro comentario que, bueno, a mí me ha pasado durante esta cuaresma, no sé a los demás. A veces las cosas del mundo ya no se vuelven tan atractivas a nuestros sentidos. Y yo recuerdo en una confesión que tuve, el padre me decía, es que lo que busca Dios o nuestro Padre es darnos esa libertad que nos ofrece ser dueños de uno mismo, de poder gobernar, como dice, los sentidos. Y entonces a mí me pasa que a mí me gusta mucho la música, pero ya no escucho música secular, ya tiene bastante tiempo. Y no es que ya no me agrade, sino simplemente ya no como que ya no alimenta mi alma y la mayoría de la música que escucho pues ahora son alabanzas o cosas que tengan que ver con alabar a Dios. Entonces no sé si también tiene que ver con esta parte. Sí, claro, se va modificando nuestra vida en ciertos aspectos, ¿no? Como bien puede ser en la música, ¿no? En lo que vemos también en las series o lo que vemos en televisión, lo que podemos también buscar o lo que podemos tener también en redes sociales. O sea, todo se va modificando claramente. Esa es la intención y qué bueno que lo mencionas, Rosa, porque sí es algo importante ver ese cambio, ¿no? Esa transformación que el mismo Señor nos va dando y saber que este combate pues va llevando frutos, ¿no? Va dando frutos porque al final de cuentas pues ese es el único objetivo, ¿eh? Que nosotros podamos aprender a gobernarnos, aprender a perfeccionarnos cada vez y parte de la perfección es esa, ¿no? El tener algunos cambios en nuestra vida pues que vayan dirigidos al Creador, que vayan dirigidos a Dios. Y gracias también por eh, por este comentario que nos das y esta invitación también para todos nosotros, ¿no? Que es importante que vayamos haciendo estos cambios. Yo creo que el mismo Señor nos va moviendo, o sea, yo creo que también tú no pensaste en algún momento de, ya no voy a escuchar esta música, sino que simplemente, como dices, llega un momento en el que ya no lo ves igual, ya no te sientes pues hasta cómodo, ¿no? Podríamos pensar, porque no va contra lo que tú estás queriendo ser o queriendo realizar. Sí, 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 justo para nada, padre. No era algo así como que uno planee o que tenga incluso pensado que puede suceder, pero simplemente como dices, son cosas que van pasando día con día y que yo lo relaciono con ese alimento, ¿no? Del alma. Ya no es el mismo, tal vez ese contenido a veces del mundo que era diferente o que uno a veces, eh, ¿cómo puede decir? Ve como normal, pero luego uno se da cuenta que no es ya lo que quiere tener en su mente, en su corazón, en sus redes sociales incluso, si podemos hablar de algo más mundano, pero sí, justo como menciona. Muchas gracias, Rosy. Hermana Maris, Perdón.
Buenas noches. Em, Justo en el comentario que decía la hermana, justamente yo creo que cuando se va, se va como uno sabiendo filtrar qué está bien para que entre al alma y qué no está bien, yo creo que yo así lo veo, ¿no? Cuando se va refinando los sentidos espirituales. Mm, yo puedo decir, por ejemplo, a mí me encantaba ver películas antes, ¿eh? Pero ya después me fui dando cuenta qué había detrás de cada película. Y no porque fuera como una mente escrupulosa, ni mucho menos, pero veía cómo insinuaba el pecado porque en todas hay, por ejemplo, hay todo lo que hipersexualismo. Invitan a la gula, invitan a la infidelidad, las malas palabras, a maldecir, tan normal que lo dicen y les fluye. Y entonces, para mí, así como que ha habido un momento, digo, ¿qué le estoy metiendo a la mente? Mm, Igual con la música, yo creo que ya cuando uno sabe elegir qué hace bien para el alma, sabes descartar lo que te hace mal. Por ejemplo, no sé si han escuchado el Bad Bunny, ¿no? Válgame Dios, a mí se me hace como un bramadero, pero no es música, no sé qué cosa sea eso. O hay otro tipo de lo que ya se ha perdido la belleza de la armonía. Entonces, yo creo que en el texto, pues invita a ser como delicados a descubrir la belleza que Dios hace en todo lo creado, pero también eso yo pienso que más adelante puede llevarme a saber discernir lo que no es bello, lo que lo afea, lo que no es hecho por mano de Dios, ¿no? Sino que hay una intención de dañar la belleza de lo creado. Y, y yo creo que ahorita estamos viviendo como en un tiempo de que todo lo feo lo toman en cuenta como bueno y todo lo bueno es como malo o es feo. No sé qué día fui yo, pasé por un hospital y miré en los murales unas imágenes tan un rayadero. Dije, ay, aquí voy a traer a mi sobrino y va a pagar, yo creo que le van a pagar un buen por esos cuadros, pero para eso era arte. Y dije, bueno, pues qué cosa es, pero cuando a veces ya se hace tan clásico ver un paisaje, no sé, ¿verdad? Yo creo que por eso es una guerra espiritual y también saber manejar los sentidos porque meten por todas partes cosas que dañan el alma, ¿verdad? Y pues sí, yo comulgo también con lo que decía la hermanita, ya no es lo mismo volver a escuchar cualquier música porque hasta el mensaje que trae deja inquieta el alma. Pero pues bueno, es todo un proceso, ¿verdad? Sí. Eso era mi comentario. Gracias, gracias, madre. Nos van a funar por el Bad Bunny, ¿eh? A ver si no. Híjole, ahí le ponemos asteriscos. Muy bien. ¿Qué más hay? ¿Por ahí alguien quiere decir algún comentario más? Pues yo creo que nos quedamos con esto, ¿no? La verdad es que Lorenzo Scopoli siempre tiene para darnos a saborear, ¿verdad? Cada capítulo. Y a veces en los que pensamos también que no, pues también hay algo, siempre, porque pues yo creo que a veces no lo guardamos, no lo compartimos, pero al final de cuentas también lo meditamos y sabemos que siempre nos está llevando hacia la perfección. Pues vamos a pedirle hoy a Dios que en esta noche nos permita también contemplar todo lo que, o yo creo que sería bueno también que nosotros pudiéramos recordar algo que nos haya motivado, que nos haya gustado durante este día, ya sea un alimento, un paisaje, alguna persona amable, lo que sea que nosotros hayamos encontrado, tenido en este día y que lo llevemos a la contemplación. Ya sabemos cuáles son estos momentos que Lorenzo Scupoli nos propone para llegar a esta meditación, a esta contemplación. Pues bueno, una pequeña oración diciéndole, Señor, gracias porque tú eres el creador de esto, ahí, de lo que tú me has mostrado el día de hoy. Y que esta oración pues nos siga motivando cada día también para seguir agradeciendo al creador de todo lo que nos permite vivir en nuestra vida. Que el Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que pasen todos una muy bonita noche. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Gracias, Padre. Buenas noches a